Buenos días, mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar con un tema que va a ser delicado para muchos, para médicos implicados, para entrenadores implicados, para deportistas implicados y para equipos implicados, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre Roberto Dueñas y el delicado tema del deportista enfermo. Si Roberto Dueñas hubiera vivido en el siglo XIX o principios del siglo XX, les aseguro que hubiera sido expuesto como el gigante de la película Jandía o Andia. Creo que se pronuncia Jandía, ¿verdad? Hubiera sido expuesto ahí en los mejores circos del mundo, como un fenómeno al lado de la mujer barbuda. Eso hubiera sucedido si Roberto Dueñas hubiera nacido en los siglos XIX o principios del XX. Hubiera sido exhibido como un monstruo de feria. Cosa que por supuesto no lo es, ni lo era, ni lo ha sido nunca. Pero Roberto Dueñas nació en 1975 y el circo y las ferias de exhibición de seres humanos deformes, anómalos o simplemente diferentes, cambiaron de ubicación. Del circo, de la feria, pasó a qué? Ahora estaban en los deportes junto a una prensa deportiva cada vez más prostituta. Por eso, por una prensa cada vez más prostituta, nadie denunció la obviedad, lo obvio. Lo obvio era que el cuerpo de Roberto Dueñas no estaba hecho ni mucho menos, una vez crecido, para las prácticas deportivas, porque Roberto Dueñas padecía una enfermedad llamada gigantismo y sufría corriendo de un lado para otro. Pero sin embargo, al Barcelona, a uno de los clubes más prestigiosos del mundo, no le importó de que Roberto Dueñas padeciera de gigantismo, una enfermedad reconocida. Pero no le importó al Barcelona, hasta que a partir del siglo XXI, ya con los 26 años ya que tenía Roberto Dueñas, a los 26 años, ya entrado en el siglo XXI, dio los primeros avisos Dueñas de una maltrecha espalda. Claro, ¿cómo no iba a tener maltrecha la espalda si sufría una enfermedad de gigantismo? ¿Entienden? Y su cuerpo padecía, sufría, ¿verdad? Igual que padece, salvando por supuesto las distancias entre la especie animal y la humana, pero pasa lo mismo que con esos perros intervenidos en su genética. Perros arrugados, con el ceño fruncido, perros que son aberraciones. Todos los perros son aberraciones. Si fuera por mí no hubiera perros. ¿Por qué? Porque son perros, y más los perros de presa, sufren. ¿Por qué? Porque son aberraciones, ¿verdad? No es el caso de Roberto Dueñas. El ser humano no es una aberración si él no quiere convertirse en una aberración. Entonces, lo que estaba claro es que padecía de gigantismo y sufría corriendo de un lado para otro. Pese a ello, al Barcelona no le importó, hasta que a los 26 años da las primeras pruebas de su maltrecha espalda, por lo cual, a partir de ahí, le hizo firmar el Barcelona a Roberto Dueñas una cláusula donde su continuidad en el club dependía de su estado físico y por supuesto de su espalda. Que su espalda, como todo él, estaba deforme a causa del gigantismo. ¿Verdad? Es la misma situación que estuvimos viendo mi esposa y yo en estos días, que las vacas les meten hormonas para que crezcan gigantes y den más carne. Entonces se les forma una espalda de camello a una vaca.
¿verdad? Entonces, son aberraciones genéticas. En este caso no es una aberración genética, sino una enfermedad producida, ¿verdad? En Roberto Dueñas, ¿verdad? Inopinada. Entonces, le hizo firmar el Barcelona esa cláusula, que es su continuidad desde los 26 años para adelante, que fueron ya 5 años, breves 5 años, un lustro de carrera más, desde los 26 a los 31 que se retiró, pues le hizo firmar el Barcelona, los años que estuvo todavía con el Barcelona, una cláusula que dependía de su estado de salud, ¿verdad? Ahora, tampoco le importó la enfermedad de Roberto Dueñas a la selección española de baloncesto, que ganó con él la plata del Europeo de 1999. Y les aseguro yo que mucho menos le hubiera importado a la NBA tener un jugador enfermo y condenado a sufrir en la cancha, como estaba condenado a sufrir en la cancha Roberto Dueñas. ¿Por qué? Porque su cuerpo no era para el ejercicio físico, para la práctica de élite de un deporte. Está claro. Y estaba claro antes y por supuesto ya no pueden negar la obviedad, por muy prostitutas que sean la prensa, ¿verdad? Entonces los Chicago Bulls le draftearon en la segunda ronda del 97 a Roberto Dueñas. Ya digo que no le hubiera importado a la NBA incorporarlo. Yo veía a Nacho Azofra con su 1,83 de Nacho Azofra, un poquito más que yo, quitarle rebotes a Roberto Dueñas, que medía 2,18. ¿Verdad? Pero en los Chicago Bulls algo verían que no les encajó, por supuesto, situaciones de estas. Claro, no estaba apto, ni siquiera para el deporte. Algo vería Chicago Bulls que no le encajó con Roberto Dueñas para renunciar a la altura del pívot de 2,18. Esa altura no se renuncia así porque sí. ¿Pero por qué rechazaban? Claro, viendo que Nacho Azofra con 1,83 le quitaba rebotes, porque, claro, tenía la agilidad que Roberto Dueñas no podía. Verle moverse a Roberto Dueñas era un calvario para el que observaba, para el buen aficionado que observaba y principalmente para él, naturalmente. ¿Verdad? Pero sin embargo, prensa y entrenadores te metían por los ojos que Roberto Dueñas era un gran jugador. Era, fíjense lo que le digo, hasta inteligente, hasta listo en la cancha. Pero apenas podía moverse como un deportista profesional, ¿verdad? Y entonces, pues aquí tenemos unos documentos preparados de la biografía de Roberto Dueñas y vemos que despertaba mucho también la rabia entre el aficionado contrario, en este caso el aficionado del Madrid, de los ultras. ¿Por qué? Porque, claro, el aficionado, como todos los que hacen bullying, como todos los abusadores, ¿qué es lo primero de que se burlan? Del diferente. Por supuesto, si la cara de Roberto Dueñas ya reflejaba ese gigantismo. Entonces, el aficionado contrario, de la afición contraria, pues pensaba, se sentía insultado, porque dice, ¿cómo va a venir este a imponerse por su altura y imponerse que al final gana el Barcelona al Madrid? ¿Cómo va a imponerse con esa cara de retrasado que tiene, con esa cara deforme? Claro, eso era lo que el aficionado contrario, el ultra de turno, pensaba, ¿no? Entonces intentaron agredirlo y apuñalarle en algún partido, ¿verdad? Los aficionados contrarios, de la afición contraria. Y también se dio el caso de que una vez entraron en su casa entraron de Roberto Dueñas y le maniataron y le robaron solamente con un destornillador apuntado al pecho. Con esto no nos burlamos de Roberto Dueñas, pero es que es así, está documentado.
él con 2,18 cedió ante un destornillador en el pecho, que digo yo que tendrían que ponerse de puntillas para amenazarle en el pecho con un destornillador, porque es que él medía 2,18. Entonces dice, esto es de hace años, del 19 de abril de 2006. Dice, 4 individuos han asaltado esta madrugada la casa del jugador de Roberto Dueñas, que todavía estaba en activo en el Girona. Y tras dejarle maniatado en su domicilio, han huido apoderándose de dinero en efectivo que tenía en la vivienda. Ahí, si no estaba con nadie, pues la soledad, ¿verdad? La soledad del que a la postre le parece a todos feo, deforme, ¿no? Han informado a fuentes cercanas a la investigación. Los hechos han ocurrido entre las 12:30 y las 1 de esta madrugada, cuando 4 individuos con la cara tapada y acento extranjero han forzado la ventana de la casa de la urbanización Golf Girona, donde vive el jugador, que al parecer no tenía ninguna alarma conectada. Los asaltantes han encontrado a su propietario en el interior y, tras amenazarle poniéndole un destornillador en el pecho, le han reducido y atado sin que haya ofrecido resistencia. Esto es de chiste, pero es verdad. Tras apoderarse del dinero en efectivo que han encontrado en la vivienda, los asaltantes han huido sin que por el momento hayan sido localizados. El jugador de baloncesto, que mide 2,21, no unos 18 como he dicho yo antes, 2,21, ha podido desatarse de las ligaduras y ha alertado luego a la policía de lo sucedido, ¿verdad? Eso fue después de jugar en el Barcelona y de que un aficionado ultra intentara también apuñalarle. Porque producía rabia, lo diferente, lo deforme, lo que toma la gente por monstruoso, si esto viene con el deporte, con la competencia deportiva. Entonces, dice otro documento de Eurosport, dice, para celebrar que la selección de baloncesto consiguió la medalla en bronce en el Europeo de Eslovenia, cuenta en la biografía, dice, de Roberto Dueñas, que el baloncesto le llegó por casualidad a Roberto Dueñas, aún midiendo lo que medía. ¿Por qué? Porque es que no tenía aptitudes. Por casualidad, en una parada de autobús de Fuenlabrada, cuando tenía 16 años. Una historia rodeada de leyenda que él mismo se encargó de confesar el día de su retirada. Yo entonces iba a estudiar a Móstoles y tomaba un autobús. Un entrenador del Fuenlabrada me vio en una parada y durante 2 días intentó coincidir conmigo, aunque justo cuando me veía yo me iba en el autobús. Finalmente Miguel Ángel, que así se llama, habló conmigo y empecé a entrenar con ellos, reconoció. Tras un amistoso contra el Barcelona, el equipo azulgrana le reclutó en sus filas hasta que en el 95 dio el salto al primer equipo. En una de sus primeras noches mágicas fue en el 97, cuando con 21 años, claro, cuando su cuerpo estaba más liviano, cuando su cuerpo estaba en plena renovación constante debido a su juventud, ¿no? Consiguió el MVP de la final ACB ante el Real Madrid y en campo contrario, con 13 puntos y 12 rebotes, que incluso sufrió allí, en ese encuentro, un intento de agresión por parte del sector más violento de la afición madridista. Y entonces, luego cuentan en su biografía, fue elegido por Chicago Bulls en el puesto 58 del draft de la NBA, luego jugó en el Acasballo Girona, y cuentan ya lo de los encapuchados que entraron y le amenazaron con el destornillador y le robaron todo lo que tenía. Entonces, ya tras su paso por el Juventud, último equipo en el que estuvo, con 31 años, muy joven por supuesto, pero un cuerpo muy castigado. ¿Por qué? Porque no era un cuerpo dotado para el deporte, a causa de su enfermedad. Tras su paso por la Peña, por el Juventud, con 31 años, decidió dejar el baloncesto. Los dolores de espalda le impedían entrenar con normalidad y lo que en su día era diversión se había convertido en un suplicio. Ya llevaba años de suplicio. Es lo más honesto, indicó en el día de su adiós. Aquel día ponía punto y final a una carrera con 6 campeonatos de la Liga ACB de España, 2 Copas del Rey, una Supercopa ACB, una Euroliga y una Copa Corach, siempre de azulgrana. Además, con la selección protagonizó uno de esos oasis en el desierto de esa época, porque entonces no se ganaban muchas medallas, en el 1999,
cuando España se colgó la plata en el Europeo de Francia. Así que esa es la curiosa biografía de Roberto Dueñas. Todo el mundo quería incorporarlo a la maquinaria infernal que toma del sufrimiento de la gente para que les lluevan los dólares, para que todo sea un merchandising, ¿verdad? Para que todo sea una competencia deportiva, una burla por aquí y un amor de la afición propia y un odio de la afición contraria, e incorporarlo a toda esta maquinaria infernal del sistema, aun cuando se supo desde el principio que su cuerpo no estaba dotado para el deporte. Sufría una barbaridad en la cancha. Y esto lo veíamos todos los aficionados honestos, pero no querían verlo. Yo no he oído nunca a la prensa hablar sobre esto, sobre ese abuso que era intentar poner a un muchacho enfermo para una práctica profesional en el deporte cuando sabían todos que estaba padeciendo y que ponía en juego su propia vida, su propia salud, ¿verdad? Y ganó dinero, pero a costa de su salud. Todos lo sabían, él mismo también lo sabía, todos se dieron a ese homicidio en todos los sentidos. En el caso suyo fue un suicidio. Practicar deporte de élite durante ese tiempo, ¿verdad? Cuando su cuerpo no se lo permitía. Y hasta aquí, ¿verdad? Espero que nos haya hecho reflexionar a todos, ¿verdad? Lo primero es la salud, lo primero que hemos sido llamados es a cuidar los unos de los otros, ¿verdad? No a sacarnos el jugo, no a sacarnos el potencial, el talento, ya sea físico o dones naturales para la práctica deportiva, para sacarnos el jugo, para sacarnos lo que le aportamos a la economía del sistema. No, hemos sido llamados a cuidar los unos de los otros y a mirar por la salud de unos, ¿verdad?, sobre los otros. Esto es la verdadera economía. La economía, eso sí que es una economía sostenible. Ahora, lo que es insostenible es que pasemos lo enfermo, ¿verdad?, lo que lamentablemente está deforme debido a una enfermedad, intentemos incorporarlo a un sistema de ganancias en clubes, en equipos, en entrenadores, en médicos, en todo ese engranaje infernal del deporte de élite, ¿verdad?, profesional. Así que esta es la charla, ¿verdad?, de este domingo. Y les dejo con este regalo, ¿verdad? Besos y abrazos. Jordan, Scottie Pippen y Ron Harper formaron la primera línea defensiva probablemente más mortífera de la historia para los rivales. Y es porque los tres tenían brazos ágiles, fuertes, rápidos y sobre todo también largos. Es el caso de Scottie Pippen, unos brazos largos, robaba muchos balones, pero a veces perdía el equilibrio por meter los brazos, las manos, y quedaba descolocado y era rebasado. Aquí Grant Hill lo supera, que hizo un partidazo en este partido, fue muy superior a Scottie Pippen en este partido jugado en el 2000, cuando Pippen ya tenía 35 años, ya sus reflejos eran menos. Y entonces se produce esta jugada que ustedes van a ver a continuación. Esta es la anterior, un pase al poste bajo, un tuya mía de Srenf y Pippen. Srenf entra y hace una de las suyas, de esa de excremento. Y ahora van a verla ustedes repetida, la jugada de Scottie Pippen que acababa de hacer frente a Grant Hill. Ahí recibe Grant Hill, Pippen, ven, metiendo manos se desequilibra y Grant Hill, que tenía el primer paso más grande de la historia, mejor de la historia, probablemente, el mejor primer paso de la historia posiblemente,
pues ahí superó a Scottie Pippen. Vamos a verla en directo, la jugada, un poquito más atrás. Ahí es. No, esta es la anterior. Aquí simplemente se revuelve y lanza de dos acertadamente frente a de nuevo la defensa de Scottie Pippen. Aquí la sube Pippen. Vamos a ver cómo acaba la jugada. Un tiro de Greg Anthony, base falló ni hacia también, como los que pasaron por Nueva York, Charlie Ward y que también pasó Greg Anthony por Nueva York, Charlie Ward y Chris Childs. Ahí, pivota, le supera con un primer paso excepcional que tenía Grant Hill. Excepcional jugada de Grant Hill. Van ustedes a ver un pase de cancha a cancha, de canasta a canasta, de Arvydas Sabonis, con una fuerza que es una brazada. Esto es una brazada, lo que se dice aquí una brazada. Fíjense ustedes la capacidad de brazo, esto sin calentar, te desjuaringas, ¿eh? Fíjense, qué pase tan formidable. Un poco más atrás. Ahí. Aquí lanza los tiros libres Grant Hill con su perilla y su elegancia particular. No llegaba a la altura de Julius Erving, pero bueno, lo intentaba. Ahí está, miren, después de un tiro libre, que no es que los pille en contraataque, de cancha a cancha, mate de Rasheed Wallace a pase de Arvydas Sabonis. A continuación vamos a ver una jugada donde no se gana bien la posición en el poste bajo. No la gana bien aquí John Konchak en un partido universitario entre North Carolina y SMU. John Konchak jugaba en SMU, Brad Doherty en North Carolina, pero no es quien lo está defendiendo en esta jugada a John Konchak. John Konchak, que tuvo una buena carrera universitaria, le garantizó un contrato muy bueno luego en la NBA, pero bueno, ese no es el punto es la jugada, ¿verdad? Vamos a la jugada, que él no es capaz de ganar bien la posición y entonces fuerza un tiro que no es rentable para sus intereses, puesto que no abre bien las piernas en ataque. Ahora verán cómo se produce este tiro. La sube, aquí la sube, la pasa, se la pasan ahí, no abre bien las piernas y entonces lanza un tiro muy errático. ¿Por qué? Porque no gana bien la posición abriendo las piernas. Si hubiera abierto bien la posición, si hubiera abierto las piernas, hubiera ganado mejor la posición y el tiro no hubiera sido errático porque el defensor hubiera quedado más lejos de él. Hace ese tiro porque no gana bien la posición. Entonces es demasiado vertical, tiene al defensor encima, tiene al defensor completamente encima, ahí lo verán, ahí no abre bien las piernas, demasiado vertical y entonces fuerza demasiado el tiro, tirando a una sola mano, apoyando más de la cuenta a fin de protegerse con la otra mano, lo que le hace que el tiro no toque ni aro, ¿verdad? Si hubiera ganado mejor la posición abriendo las piernas, su tiro hubiera sido más cómodo, ¿verdad? Y el defensor hubiera quedado más lejos y él no se hubiera tenido que proteger, pensar más en la protección que en la buena ejecución del tiro. Entonces ahí les va.